En esta ocasión les voy a estar hablando bajo el título En lo fácil y en lo difícil. Fíjense, en lo fácil y en lo difícil. Miren qué tema más particular este. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer, pastor, en lo fácil y en lo difícil? Seguirlo. ¿Ok? Van a haber momentos que seguirlo va a ser bien fácil para todos ustedes. Y ustedes dicen, pero tan facilito es esto. Y ustedes se van a reír de lo fácil. Pero quiero decirles que van a haber momentos que hacerle caso y seguir a Jesús va a ser difícil. ¿Y sabes qué? En esos momentos difíciles tú vas a ver el respaldo de Dios. Porque muchas veces creemos que vamos a estar solos y no. Él prometió que Él iba a estar contigo hasta el fin del mundo. Mira qué expresión. God loves you so much, Brianna, that He's going to be with you till the end of the world. Increíble. Muchas veces quisiéramos tener a seres queridos cerca de nosotros y se vuelve una imposibilidad. Miren lo que dice sobre este tema que voy a abordar en el día de hoy, la palabra de Dios. Mateo 11, estoy leyendo en la versión de Reina Valera revisada, la versión del 1960, un poquito antigua para muchos de ustedes, pero yo, ¿entienden?, me eduqué bajo esta versión. En realidad, King James Version, ¿entienden?, en inglés, y esta versión en español. Quiere decir que leer la Biblia fue la que me ayudó a perfeccionar el español, que me era un poquito difícil, pero pude aprender español, así que le doy gracias a Dios, ¿entienden?, por ello. El verso que voy a leer es el verso 30, ¿ok? El último verso de ese capítulo. Y mire lo que dijo Jesús: porque mi yugo es fácil, ¿ok?, y ligera mi carga. Fíjense lo que está diciendo aquí el Señor. Mateo 11:30, y lo vuelvo a leer: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En este verso de la palabra de Dios vemos al Señor que nos está dando a entender algo que es muy importante. ¿Por qué? Porque Él acababa de citar algo muy especial con anterioridad. En el verso 29 dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Fíjate que no habla de descanso para el cuerpo, no, para vuestras almas. Porque la realidad es que no hay turbación mayor que la que experimenta el ser humano cuando su alma no es nutrida. ¿Ok? Ya ustedes conocen bien que cuando se trata de nutrición, el Señor se mostró también explícito. ¿Por qué? Porque Él sabe que nosotros tenemos necesidad de alimento físico, pero también tenemos que entender que la prioridad no siempre es el alimento físico, sino el alimento espiritual. Lo curioso es que usa un término que las personas a veces lo miran con cierto desprecio,
y es el término yugo, porque el yugo es el que se le pone a un animal que va a trabajar la tierra, sean bueyes, que normalmente son los que usan un yugo para poder surcar los terrenos, y sin el yugo el problema es que no puede haber unidad entre dos bueyes. ¿Ok? Es importante el yugo porque entre uno y el otro se balancea. ¿Saben ustedes que nosotros en la iglesia nos balanceamos unos a otros? Yo no pudiera hacer cosas sin ti, pastora, tú que eres hermana y amiga mía, ¿ok? Y hago esto como distinción, ya que tú eres un ministro de la iglesia del León de Judá y tu esposo John Sierra está aquí presente. De la misma forma que también mi esposa, la hermana Magdalena, mientras estés aquí en la tierra, vas a tener la bendición del cuidado y la atención mía, ¿ok? Para que tú, entiendes, como una buena yegua, no te desubiques, sino te puedas balancear conmigo en surcar los caminos espirituales. Quiere decir que es tan importante a veces, hermanos, tener o un compañero o una compañera o un amigo o una amiga. ¿Entiendes? Yo tenía recién convertido a una viejita de Costa Rica que ella era mi compañera de batalla, ¿ok? Y ella y yo caminábamos de mano y había gente que nos veía y se echaban a reír porque la viejita tenía como 80 años, ¿entiendes? Y yo estaba, ¿entiendes?, en los 20 años o algo por el estilo. Ella era preciosa para mí y yo, Magdalena, espero ver, ¿entiendes?, a la hermana Montoya cuando llegue al cielo, ¿ok? Yo quiero que sepa que hay personas, hermanos, que están en la eternidad ansiosos de verlos algunos de ustedes, ¿ok? Eso es algo lindo y precioso, gente que tuvieron que ver en nuestras vidas espirituales. Lo bonito de todo esto es que Jesús presenta el yugo como algo fácil. Quiere decir, la responsabilidad, el compromiso que tenemos en la obra de Dios, Jesús nos da a entender que es fácil. Quiere decir, cuando nosotros miramos, y déjenme decirles cuál es la distinción y por qué lo fácil a veces se vuelve difícil. Yo puedo por horas sostener la Biblia en mi pecho siempre y cuando la abrace. Mientras la tenga cerca, la Biblia no me va a pesar. ¿Cuánto puede pesar? 2 libras, pero la mantengo apegada a mí y puedo con ella. Pero si yo extiendo mi brazo y trato de caminar una sola milla con la Biblia en el brazo extendido, me va a cansar. No voy a poder sostenerla. No la puedo sustentar. Y ese es el problema espiritual de muchas personas. Quieren caminar con Jesús, pero de lejos. ¿Ok? ¿Y qué es lo que les sucede? Que se cansan, que llega un momento que no pueden. Porque el yugo es algo que tú lo llevas en el cuello, apegado. En otras palabras, el yugo inclusive cuando te lo pones, el amo no te lo puedes ni quitar tú solo de encima. Necesitas que te ayuden a ponértelo y a quitártelo. Y el amo siempre es tan amoroso que cuando se termina la faena, le quita a los bueyes el yugo, los lleva donde hay agua fresca y donde haya suficiente alimento, en este caso paja o hierba fresca, para que coman libremente, lo cual al buey no le crea ningún problema cuando tiene que arar la tierra, porque él sabe que cuando termine aquello le van a quitar el yugo, ¿entiende? Lo van a llevar a un pasto fresco y le van a dar agua en abundancia. Quiere decir que él está consciente
de que aún en la naturaleza todos tenemos momentos que tenemos que dar y hay otros momentos de recibir. Y esto es una realidad dentro de la familia, esto es una realidad dentro de la amistad y es una realidad dentro de la iglesia. Hoy día nosotros estamos preparando el ambiente no para los que estamos aquí, sino para los que van a venir mañana. Cuando ellos lleguen, ellos no van a saber toda la lucha que ustedes han tenido juntamente conmigo para mantener este lugar a flote. Ellos no tienen ni idea los momentos difíciles, los momentos duros, porque van a pensar que todo es fácil, que todo se nos da. ¿Cuántas veces los hijos en un hogar no saben lo que los padres tienen que sudar para buscar el dinero para poderles proveer a ellos comida, techo, educación y a lo mejor transportación? Y hoy día los hijos hasta quieren que lo ayuden con el celular. Mi sobrino se acaba de graduar de doctor y me dice mi hermana que hasta el día de hoy ella le paga el celular. Mide 6'5". Es doctor, gana plata, tiene novia, tiene apartamento, ¿entiendes? Pero necesita a mami para que le pague el celular. Y yo me pregunto, verdaderamente, ¿cuándo llega el momento que nos demos cuenta de las responsabilidades que tenemos todos, tú comprendes, en el caminar en este mundo? Miren, lo que Dios pide con este texto es elemental, es esencial y bíblicamente discrecional. Muchas veces no nos damos cuenta que Dios se reserva, hermano, el derecho de ser discreto a tal extremo que parece estar silencioso. Tú dices, ¿dónde está Dios hoy día? No lo veo, ¿entiendes? A veces ni siquiera nos va a entender que Él escucha o está pendiente de ti y de mí. Ante su exigencia de demandar del hombre respuesta, aunque aparentemente Jesús busca no fungir como mediador, cuando en sí Él es el único en la humanidad y la deidad eterna que está en el medio de la situación. Quiere decir, ante el Padre está Jesús como mediador y estás tú como hombre o como mujer, y de pronto a veces ni te das cuenta que Él está involucrado en la vida tuya, y hay veces que tú piensas que todo te está yendo bien, que todo está fácil por alguna virtud tuya, y el Señor está diciendo, ni siquiera se da cuenta que yo le estoy cuidando, ni siquiera se da cuenta que le estoy protegiendo. Quiere decir que Dios actúa en invisibilidad y en eterna presencia sustentadora simultáneamente. A la misma vez, ambas se conjuntan y Dios está involucrado en ello para apoyar tu vida, para bendecirte, y no nos damos cuenta. Y la pregunta es, entonces, ¿qué es lo que Dios pide en esencia? ¿Qué es lo que anda buscando Dios en todo esto de estar relacionado con nosotros? Tres cosas muy simples. Uno, Dios está buscando que tú seas justa o justo. Por otro lado, Él está buscando que amen ustedes ser compasivos con todas las personas. Hay que ser compasivos con aquellos que nos rodean. Y también que estén dispuestos a pedir perdón en un momento dado. Mire, hermano, no hay expresión más sanadora a veces que el perdón. ¿Entiendes? Que simplemente tú le digas a una persona, oye, perdóname que te miré con cara mala. No es por ningún problema que yo tenga contigo. Es que acabo de
venir, he tenido un día todo mirado al revés, ¿entiendes? Y no sé ni cómo comportarme en este día, ¿entiendes? Lo que me quiero esconder, porque verdaderamente me siento mal. Y a lo mejor estás delante de una persona que ese día va a cambiar el día tuyo. Te va a hacer sonreír, te va a hacer el día placentero. Yo creo que las palabras de Miqueas son conocidas por la iglesia por un motivo muy particular, porque Miqueas sumarizó lo que Dios verdaderamente podía esperar de cualquier ser humano. Él dice: oh hombre, puede haber dicho oh mujer, Él te ha declarado lo que es bueno. Dios siempre te va a decir lo que es bueno. ¿Y qué pide el Eterno de ti? Solamente hacer justicia, amar la misericordia y humillarte delante de Dios. Rihanna, it's all about asking for forgiveness. ¿Entiendes? En todas las relaciones. A los padres hay que pedirle perdón de vez en cuando. ¿Por qué? Porque como hijos a veces hemos ofendido a nuestros padres. Y decirle: Dad, Mom, I'm sorry. ¿Entiendes? Resolvería una multitud de problemas. Mire, tengo que preguntar yo hoy día: ¿son ustedes agradecidos con Dios? Porque cuando vamos del Padre tenemos que pensar en Dios como nuestro Padre. ¿Somos nosotros agradecidos con el Padre que está en los cielos? ¿Van a su casa, o es decir, a la iglesia, a oír sus palabras? Hay gente que dice: yo no tengo tiempo para eso de ir a la iglesia, yo no necesito ir a la iglesia, yo sé qué es lo que tengo que hacer. Y la realidad es que hay veces que estás lejos de la realidad, de la verdad. Necesitamos de a continuo oír su palabra. Y por eso estamos en la iglesia en el día de hoy. Y pregunto: ¿y cuando estamos en casa, tenemos tiempo en algún momento de leernos la Biblia? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el día de hoy aquí está Antonio, piloto. Él tiene que estar pendiente, ¿entiendes? Y tiene que tener su mente ocupada cada vez que se monta en un avión, porque cientos de vidas van a depender de que él esté en plenas facultades para poder volar ese avión en el momento específico, cuando él tome control de él y de todas las vidas que están en él. Quiere decir que es importante, y nosotros tenemos también, hermanos, que prepararnos no solo para controlar nuestras vidas, sino para poder influenciar sobre la vida de otros que en un momento dado van a depender de nosotros. Y Antonio, como piloto, también tiene tiempo, y en unos breves meses ya va a terminar de haberse leído el Nuevo Testamento por completo. Lo que tienen son 6 meses de convertido y ya se ha mascado 3/4 partes del Nuevo Testamento. Y la pregunta es: ¿cuánta gente a veces están pastores en la iglesia un año entero y ni siquiera se han leído un solo evangelio? No tienen ni idea de lo que es la palabra de Dios. Mire, también hay que preguntarnos: ¿son considerados y amables ustedes con el prójimo? ¿O en la iglesia vienen a cantar: oh, cuánto amo a Cristo, y cuando están ahí afuera y alguien te mira, lo que le gruñe es como si fueras un perro o una perra? Como que dice: no te me acerques, entiendes que no he tenido un día bueno. Y si no sabes cómo se expresa facialmente eso, pregúntale a la hermana Ofelia, ¿entiendes? Dile que te dé un ejemplo. Tú comprendes, yo estoy seguro, ¿entiendes? Que ella podrá imitar, no quiere decir que sea así, ¿entiendes? ¿Cómo es que funciona? Tú comprendes. Mire, ¿saben ustedes disculparse sin ofender a alguien? Porque hay veces, tú comprendes, que no nos damos cuenta, hermano. Porque a veces podemos pensar que es un chiste. Y cuántas veces no todos nosotros hemos hecho un chiste pesado, que en vez de sanar a alguien lo hemos herido. ¿Verdad que sí? Entonces es importante que nosotros nos demos cuenta de todas esas cosas. Mira,
En la epístola de Juan, en la primera epístola, Juan dijo, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, no son pesados. En otras palabras, muchas veces vemos la palabra de Dios difícil cuando debe ser fácil. Nosotros debemos tratar de vivir una vida cristiana fácil. Fíjate, va a parecer conflictivo lo que estoy diciendo. ¿Saben ustedes que el alma desea paz ante todo? Muchas veces nosotros podemos pensar que necesitamos tantas cosas. Y no es que no querramos esas cosas, porque a veces que tú las quieres, pero no es que las necesitas. ¿Me entiendes? A veces con el tiempo es que te das cuenta que has adquirido muchas cosas. ¿Entiendes? Que no es que las necesitaras. ¿Entiendes? En la Biblia hay muchos personajes, empezando por Salomón, que tuvo muchas cosas que no necesitaba y se tuvo que volver viejo para darse cuenta del problema que le habían causado tantas cosas que él había decidido adquirir en este mundo. A veces no pensamos en eso. ¿Y saben ustedes que el descanso espiritual es esencial para los seres humanos? Descansar espiritualmente, tener paz con Dios, tener paz contigo mismo. ¿Por qué? Porque la falta de esa paz nos crea conflictos terribles muchas veces. Mira, escuchen lo que pasó y lo que dijo Jesús en una ocasión en la cual lo fácil se volvió difícil. Mira esto, porque parece que he volteado la torta al revés. Marcos 10:24 dice, los discípulos se asombraron de sus palabras. Un shock, un susto terrible reciben los discípulos de algo simple, fácil, que dijo Jesús, que de pronto se volvió difícil para ellos. Y estoy diciendo difícil, hermano. Dice, pero Jesús respondiendo volvió a decirle, quiere decir, se lo tiene que repetir. Hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en la riqueza. Una cosa que la repitió 2 veces. La única diferencia de la primera a la segunda vez es que él de pronto introduce una palabra para cambiar el tono, el ambiente de lo que estaba diciendo. Hijos, miren cómo de pronto él tuvo que interjectar esa palabra para de pronto calmar los ánimos de los discípulos, porque chocaron con algo que él había dicho. Esta doctrina grandemente sorprende a los discípulos por ser tan nueva e inesperada. ¿Qué doctrina es la que está hablando? De ver las riquezas fuera del contexto de bendición. Porque la gente cada vez que hablan de las riquezas, lo único que ven es lo positivo. Ven el beneficio de las riquezas, pero no ven muchas veces la complicación que pueden traer las riquezas, ya que siempre se elevan los beneficios de las riquezas, pero nunca se considera los peligros de la misma. Porque las riquezas también traen a la vida peligros. ¿Ok? Muchas personas en la Escritura se buscaron tremendos problemas por ser ricos. Y hay gente en el día presente que lo único que piensan en esta vida es adquirir riqueza. ¿Ok?
se dan cuenta de los peligros. Fíjate, algo bueno, pero no consideran que algo bueno puede tener síntomas que pueden crear grandes dificultades. Cuando Jesús usa la ternura de esa palabra hijos, Él reduce el golpe de la expresión para ellos, bajo su autoridad, dando a entender de que su aclaración no es dirigida a ellos, sino a otros. Ellos no estaban teniendo problemas con la riqueza, otros sí la estaban teniendo. Y fíjense que dije, a los que confían en la riqueza. Quiere decir que no hay problema en sí con la riqueza. La riqueza es buena, pero el problema que hay con la riqueza es que tú confíes en ella. Vamos a analizarlo. Mire, hay personas que de pronto tienen su cartera llena de dinero. Y de paso, quiero que sepas que van a haber momentos que vas a tener, Antonio, dinero en la cartera, y otros días te vas a dar cuenta que estás pelado, y si el tío, ¿entiendes?, no ofrece, ¿entiendes?, vamos a comer, ¿entiendes?, vas a seguir el día entero con las tripas vacías, ¿ok? Para que lo entiendas bien cómo es la cosa, porque no siempre la bendición está ahí para calmar las ansiedades de la escasez, ¿ok? Y aún la escasez muchas veces puede ser una bendición, porque si no, nada más tienes que hacer, o habla con Ofelia, que cada vez que ve, mira, dice que me calle la boca, voy a callarme la boca. Ofelia, ya te he golpeado bastante hoy, está bien, vamos a parar por ahí. Pero Ofelia, de vez en cuando hay que darte 2 o 3 taratazos a ti también, porque la única que reparte golpe a la iglesia no puede ser tú, ¿entiendes? Así que hoy te estoy haciendo la competencia, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hay con esto, hermanos? Que es una realidad. El problema es que muchas veces, ¿ok?, la confianza en las riquezas es el problema. Estamos quietos y tranquilos porque tenemos unos cuantos pesos en el bolsillo. ¿Verdad que sí? A ti igual que a mí. Si tienes unos cuantos pesos en el bolsillo, a veces dices, wow, resolví los problemas del mes. Y de pronto te puedes equivocar y pensar que porque tienes unos cuantos pesos en el bolsillo, no vas a tener problemas, y de pronto a ti te duele la rodilla y a mí me puede doler la cadera. ¿Entiendes? Y ahí no vamos a resolver nada con que tengamos, tú comprendes, 30 o 40 pesos en el bolsillo para comprarnos una comida, ¿entiendes?, y satisfacer a lo mejor el hambre del día. ¿Por qué? Porque el hambre o el dolor no se quita muchas veces con hambre, ¿ok?, o con el dinero que la puede apaciguar. Quiere decir, nosotros tenemos que entender que la fragilidad de la vida demanda que confiemos en Dios, porque Dios es el que puede calmar muchas veces todas esas inquietudes que nosotros podamos tener. Mira, esta idea que Jesús les presentó estaba siendo aclarada, dándole a entender. Muchas veces no predicamos ni para los que estamos presentes. Hay veces que le puede servir más a los ausentes. Pero la realidad es que muchas veces lo que hoy aprendemos no necesariamente es para resolver un problema de hoy, sino de mañana. Para que nosotros en el día de mañana, cuando las cosas ya no sean fáciles, se vuelvan difíciles, podamos hacerle frente a lo difícil también. Es decir, confiar en que todo te irá bien porque tienes dinero para pagar por necesidades, se vuelve a veces un error. No, el dinero a veces no nos va a ayudar, necesitamos paz espiritual.
parece que estoy brincando de lo fácil a lo difícil, porque lo que voy a decir ahora encierra un elemento muy difícil para la iglesia. Mira lo que el escritor de Hebreos dice en ese título, en el capítulo 5, acerca, verso 11, acerca de esto tenemos mucho que decir. Quiere decir, en la iglesia hay mucho que decir de cosas que son difíciles, porque lo simple verdaderamente no demanda mucho, es elemental. Pero hay cosas que no son elementales en el caminar con Dios. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Fíjate que lo simple puede llegar un momento que se vuelve difícil. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿Entiendes? Slow of hearing. Why? Because we're so busy with simple things that we don't have time for deeper things that demand a lot of thought. Que demandan mucho más de nuestra percepción auditoria. Omite el glorioso tema, porque verdaderamente no es que entre a fondo, que expone dando la razón del por qué. Porque mira lo que dice el verso 8. Y aunque era hijo, hablando de Jesucristo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Ahora, por favor, póngase a pensar lo que estamos escuchando aquí. Estamos hablando de Jesucristo. Estamos hablando de Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Estamos hablando de que es el creador del mundo. Y la pregunta es, ¿qué necesidad tiene el Hijo de Dios? Según este verso, que dice, ¿entiende? Que por lo que Él padeció, Él aprendió la obediencia. Si Él siempre fue obediente, pero Él era Dios. Pero Él nunca anteriormente fue hombre. Fíjate esto. Aún en las epifanías o en las apariciones que hizo Jesucristo, como en la visita que le hizo acompañado de 2 ángeles a Abraham antes de que hubiera nacido, ¿entiendes? Estaba en un cuerpo glorificado. Él no se estaba manifestando como se estaba manifestando ahora, ¿entiendes? Después de haber nacido del vientre de María. ¿Ok? Ahora era hombre. Y el gran misterio para él, siendo Dios, es que él habla de sí mismo con mucho orgullo, diciendo, y el Hijo del Hombre. En otras palabras, él se maravillaba que él, siendo Dios, ahora era hombre. Fíjate qué cosa aparentemente más inconcebible para nosotros dentro de nuestra mente natural de percibir a Dios en este aspecto. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Porque había muchas cosas que él tenía que aprender que anteriormente no sabía, porque al no estar en un cuerpo humano, él no se podía percatar de ello. Y habiendo sido perfeccionado, el colmo que aún hasta Jesús tiene que ser perfeccionado. Pero si él era perfecto ya. Y la pregunta es si él era perfeccionado como Dios, porque Dios es perfecto y más que perfecto, pero él ahora tenía que ser perfeccionado como hijo de hombre. Y esto era esencial, nada menos sino para poder ser un buen pastor. Si me permite que use el hecho de que él tenía que aprender a ser sumo sacerdote. Porque de paso, él no viene de una familia sacerdotal. Él no es del orden de Aarón. No. Él viene, hermanos, por
la Biblia. En otras palabras, Él le debe a todos esos patriarcas su propia existencia. Él no es ni puede ser hijo del hombre, sino por la influencia de la humanidad que le habían aportado aquellos hombres cuando engendraron antepasados de ellos. Por eso que dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Porque antes Él no conocía lo que el Padre le estaba otorgando, de volverlo a Él el autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. Quiere decir que ahora está complicado tú y yo en esto, porque ahora tenemos que obedecerle. Porque si nosotros, igual que Él, fue perfeccionado en esta forma, ya como hombre, pues tenemos que seguir aprendiendo para ser perfeccionados en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Porque hasta el día que te mueras, no puedes parar en este proceso. Mira qué cosa más grande esto. Dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según del orden de Melquisedec. Si vas a la página de la iglesia, decimos que somos una iglesia, ¿entiendes? Y el fundamento que establecemos es que Él es el león de Judá solamente por ser del orden de Melquisedec. Pregúntalo hoy día a la mayor parte de las personas, esta pastora de iglesia, ellos ni saben quién es el león de Melquisedec. Y son pastores. Y yo le pregunto a veces, pero ven acá. ¿Entiendes? Porque hay veces que no es que quiera avergonzar a alguien, pero hay que a veces provocarlo. ¿Entiendes? Para que se den cuenta de la grandeza de Dios. Porque nadie puede ejercer el sacerdocio, y Jesús nunca fue reconocido como sacerdote, porque Él era de linaje real. Él tenía derecho, por ser del linaje de David, a ser rey, pero no a ser sacerdote, porque Él no era del orden de Aarón. Muchas veces la gente ni se da cuenta de lo que hace. Yo tengo un hijo, por decir descarriado, que le acaba de poner a su hijo, que acaba de nacer, Aarón. Le digo, él no sabe lo que él hizo. Él le puso el nombre del más alto sacerdote a su hijo naciendo, cuando él ni siquiera va a la iglesia. Mira, ponte a pensar en esto. Quiere decir que muchas veces el nombre que le ponemos a un hijo hace un reclamo espiritual sobre su vida, sin darnos cuenta. ¿Entiendes? Sin darnos cuenta. A ese hijo yo lo marqué con uno de los nombres míos, porque tú sabes cómo yo me llamo. Si tú le preguntas a mi familia, ellos no me llaman como ustedes me llaman. A mi familia yo soy mi sangre, yo soy un angelito. ¿Okay? Y yo a ese le puse Nataniel Ángel. Está marcado, porque la palabra ángel, quítale las alas y de todo, porque a veces nos equivocamos. Lo que quiere decir ángel es un mensajero, un enviado, es ser enviado. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta como nuestros hijos son marcados. Desde el día que traíste a tu hijo a la iglesia por primera vez, Paola, tú marcaste a tu hijo diciendo, aquí está mi hijo que tú me has dado, y lo traigo delante de la presencia de Dios, para que Dios reconozca su existencia y sepa que lo he traído para que Él conozca al poderoso Dios en su vida. Quiere decir que Jesús de pronto, a través de la experiencia, empieza a experimentar algo muy particular que lo califica a
él de pronto como sacerdote. Y pregunto yo y digo, si en lo fácil no avanzas, escucha esto, pastora, si en lo fácil usted y yo no avanzamos, ¿cómo podremos un día entender lo difícil de Jesús? Ya que tu oído no se ha hecho retrasado para oír a Dios. El gran problema muchas veces de la iglesia es no afinar tu oído, Antonio, porque el oído hay que afinarlo a la palabra. Esa Biblia que tú te estás leyendo, un día el Espíritu Santo en tus sueños, ¿entiendes? En momentos en los cuales no estás pensando en nada, el Espíritu de Dios te va a dar un verso de la palabra de Dios y te va a revelar algo, porque es lo que hace el Espíritu Santo, que es el pastor supremo de la iglesia. Una vez que Jesús se fue, ¿entiendes? No hay papa en la iglesia, no existe en la Biblia, no hay papa. En la iglesia no hay papa como tal. ¿Entiendes? El que ocupa el lugar de Jesús en la tierra es el Espíritu Santo y es invisible. Mira qué cosa más grande esta. Ahora, hablando de lo difícil, quiero ir a un momento de la historia de una antepasada de Jesús en el cual Dios hace una interrogación. Dice Génesis 18, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Mira, fíjate que hablé de una antepasada, porque estaba hablando de una mujer que hasta se rió de Dios. No que se estaba burlando de Dios, se estaba sorprendiendo y maravillando de Dios, porque Dios le había dicho que iba a ser algo difícil. ¿Ok? Y en los momentos de la dificultad, Paola, Dios se glorifica cuando nosotros sabemos honrar a Dios por medio de su palabra y lo declaramos el Dios de lo difícil en la vida de nosotros, porque Él se nos regala en lo fácil, pero nos ayuda con lo difícil. Amén. No estamos solos en lo difícil. Él está interviniendo en todo lo que es difícil. Al tiempo señalado volveré a ti. Mire, cada uno de ustedes tiene un tiempo señalado. En el momento de esa gran dificultad, en el momento cuando estás en la prueba más grande, en el momento cuando piensas que tu fe se va a desplomar por completo y que no tienes solución a tu problema, entonces Dios se te va a manifestar, te va a llamar por tu primer nombre y te va a decir: Ofelia, para mí no hay nada difícil. ¿Y tú sabes por qué nos dice eso? Porque para nosotros muchas cosas son difíciles. Es más imposible. Oh, bendito sea. Jesús Moshiach tuvo que primero aprender los requisitos humanos del sumo sacerdote. No se iba a volver sumo sacerdote solamente porque viene de allá de los patriarcas. No. Con lo cual está este capítulo 5 de Hebreo estrechamente ligado. Porque comienza para entender la preparación del Moshiach para que en el futuro ejecute esa función. No la estaba ejecutando en ese momento, pero ahora la cruz será como en Getsemaní, donde fue escuchado, y en Gólgota fue donde aprendió la obediencia. Tuvo que ir a Getsemaní para orar. Y tuvo que ir a Gólgota a morir. Lo que la gente no entiende en algo de Gólgota. Mira, escucha esto.
Gólgota, donde Jesús fue crucificado, fue el lugar donde llevaron la cabeza de Goliat que David le había cortado y la llevaron al monte de Gólgota. Esa era la razón por qué ese monte era tan especial. Porque David le cortó la cabeza al gigante. No es que se dejaron la cabeza tirada, no, ese era un trofeo de guerra. Cogieron la cabeza y se la llevaron para el monte de Gólgota. Jesús, cuando es crucificado en Gólgota, está diciendo: aquí mi antepasado trajeron la cabeza que mi tatarabuelo David le cortó a Goliat. Y aquí yo estoy derribando el mismo diablo por medio de algo que no tiene lógica. Y es que voy a morir en la cruz. Algo que Jesús, como hombre, no quería. Escucha esto. Porque todo el mundo cree que fue muy contento para la cruz. No. Así no fue la cosa. ¿Ok? ¿Por qué aprende él obediencia en la cruz? Porque el tiempo no llega hasta el verso 9 en ese capítulo. Porque es cuando es perfeccionado, cuando se convierte en el autor de la eterna salvación. No fue en Getsemaní, fue en Gólgota, cuando él, en contra de su voluntad, muere en la cruz, accediendo, en contra de su voluntad humana, porque aquí es la gran lucha del hombre y de las mujeres, que nosotros tenemos que crucificarnos en Cristo Jesús. Por eso que Pablo dice: ya no vivo yo, si él seguía vivo, como que no vive. ¿Entiendes? Porque ahora Cristo vive en mí. En otras palabras, ya tú no haces la voluntad tuya. No, ahora tú tienes que hacer la voluntad del que te salvó. ¿Por qué? Porque fuiste comprado con precio de sangre. En otras palabras, la redención es que ya tú no tienes que pagar por la culpabilidad, pero ahora tienes que caminar en la obediencia de lo eterno y no de lo terrenal. Mira los rejuegos que hay en todo esto, que muchas veces no los pensamos. ¿Por qué? Porque una vez que la agonía, porque lo que él estaba experimentando es Getsemaní, era agonía, y la cruz se combinan, se tornan en quién sería después del fuerte lloro y llanto de lágrimas. Mira, la gente dice que en la iglesia hoy día no se puede gritar y llorar. Pues mira, no hay mejor lugar para ti que grites y que llores que aquí. Porque hay otra gente que van a tener que gritar y llorar en el infierno y no hay esperanza. Pero aquí en la iglesia hay esperanza todas las veces que grites y que llores. ¿Por qué? Porque fue en esa intensidad que fue el formato de oraciones y súplicas que experimentó Jesús. Quiero decir, ¿entiende? Para Jesús o cualquiera que conozca estos versos, hermano, no hay otra forma de entenderlo sino a través de una mentalidad pentecostal, porque la realidad es que sin Espíritu Santo ese tipo de gemido al cielo no se levanta. ¿Ok? Mira, tanto Mateo, Marcos y Lucas hacen relato de lo mismo. El tiempo no me permite citar los tres, pero te voy a citar a Lucas 23. Dice: entonces Jesús, clamando a gran voz. Yo quiero que ustedes levanten sus voces conmigo y clamen a Dios a gran voz. Porque el día que clamemos a Dios en gran voz colectivamente, en esta iglesia el movimiento del Espíritu Santo será extraordinario y conmovedor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, dijo el Señor. Y habiendo dicho esto, expiró.
quiere decir que el momento de la muerte precisa fue después, entiende, de una gritería que formó Jesús en este proceso. Mire, hay que hacer unas cuantas preguntas cautelosas. Jesús no tenía miedo de morir, pero no quería morir. Por favor, traten de entender lo que quiero explicarles. ¿Por qué digo esto? Porque Jesús, conversando con Pedro, que lo quería disuadir de la muerte, Jesús lo reprende. No decía Pedro, porque se dio cuenta que era Satanás hablando a través de Pedro. Mira qué cosa más complicada es. Era a Satanás que estaba reprendiendo, porque Satanás era el que no quería que Jesús muriera en la cruz. Pero Jesús, que no quería morir, porque si hubiera querido morir, no hubiera sido hombre, pero no queriendo morir, sabía que si alguien trataba de impedir que él muriera, él no podía ser el eterno redentor. Entonces, él reprende a Satanás en este aspecto. Fíjense que no podemos decir que Jesús tenía miedo a la muerte, pero no quería morir. ¿Y cómo decir que fue escuchado si no fue librado de la cruz en la muerte? Porque cualquiera puede decir, no, Dios no escucha. Porque si alguien tenía que escuchar, era su hijo que estaba muriendo en la cruz. Cuando él mismo lo manda en la cruz en sacrificio por la totalidad y la expiación de la humanidad entera. Como hombre buscó liberación de la cruz. Como hombre hizo todo lo posible. Padre, si esta copa puede pasar de ti, mira, líbrame de esa candela. Si hay alguna forma que tú tienes para sacarme de este enredo, hazlo. Pero sin embargo, dijo, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. En otras palabras, no dejes que mi humanidad eche a perder el plan espiritual. Y la pregunta que yo le hago a todos ustedes, no es lo mismo en la vida tuya y mía. ¿Cuántas veces tú tienes que decirle a Dios, Dios, mira, humanamente la verdad que lo que quiero es aquello, pero tú sabes qué, Señor, ¿entiendes? Lo que yo quiero es mejor que no me lo dé, ¿entiendes? Porque se va a echar a perder todo. Es mejor que haga las cosas a tu manera, porque si tú haces las cosas a tu manera, yo no sé cómo, pero tú vas a hacer que lo difícil se vuelva fácil. Porque esto es difícil para mí. No quiero estar en esta situación. Su sacrificio no hubiera sido completo. Él no sería el ejemplo perfecto de un sacrificio humano. Porque en el sacrificio que te va a tocar a ti y a mí hacer muchas veces en la vida, vamos a chocar entre el hombre natural, lo que tú quieres y lo que Dios quiere. Tú no sabes cuántas veces, ¿entiendes? Yo he tenido que correr, por decir, de la esposa de Potifar. ¿Cuántas veces he tenido que escaparme? Tú comprendes, de una situación difícil, comprometedora, por servir a Dios. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones el diablo va a buscar todas las formas posibles por destruirte y acabar con la vida tuya. ¿Entiendes? Pero si eres fiel hasta la muerte, Dios ha prometido darte la corona de vida. El Keter, del cual te hablaba a ti al comenzar este culto. El Keter. ¿Por qué? Porque está terminando Efesios, y le digo, ahora vas a entrar en Filipenses, en el coronamiento de la vida cristiana.
porque va a llegar un momento en el cual todos ustedes van a ser coronados. Coronados de gloria. Mira, hermano, yo sé que es difícil a veces entender lo que Dios se trae en la vida tuya y mía, pero vale la pena. Mira, en Juan 12, ¿ok? El Evangelio de Juan, capítulo 12, hay varias cosas que te tengo que llamar a la atención. Número 1, que Jesús dijo claramente, llegó la hora. Quiere decir que no es que se acobardó y dijo, no, llegó la hora y salgo corriendo. No, llegó la hora, que ahora sí que me toca pasar por lo que tengo que pasar. Llegó la hora y la abrazó la hora. Después dijo, ahora mi alma está turbada. Porque humanamente, hermano, ¿quién no se va a turbar sabiendo que llegó el momento final? Porque el momento final te va a tocar cuando menos tú lo esperas. Y también dijo, ¿y qué diré? Mira, Jesús se hace una pregunta a sí mismo. ¿Y qué diré si la hora llega? ¿Y qué diré si mi alma está ahora turbada? ¿Que pase la copa? No, que me toca beber de ella. Me toca. ¿Por qué? Él no iba a decirle al Padre, sálvame, porque para esta hora Él había venido. Y lo sabía. Sino lo que dijo fue, Padre, glorifica tu nombre. Y el nombre del Padre fue glorificado en el Hijo cuando pagó el precio supremo, cuando aprendió la obediencia total, porque fue precalificado, ¿entiendes? Y en la ejecución de la cruz, Él se vuelve el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec para la salvación de toda la humanidad. Por lo cual ya no hay que ir a buscar a Aarón, ya no hay que ir al sacerdocio de Leví para buscar a alguien que interceda, porque ahora Él se había vuelto el sacrificio absoluto y perfecto por la eternidad de declararse sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Fue la perfecta sumisión al Padre, y este es su misterio. De cual Pablo, yo estuve hablando del misterio de Dios hace varias semanas atrás. Este es el misterio más grande de Dios. Los judíos todavía no entienden este misterio. La comunidad entera del judaísmo hoy día está perdida ante esta gran realidad, porque todavía no les ha llegado la hora. Deja que se les siente el anticristo allá en el templo, que todos los mesiánicos están celebrando. ¡Ay, qué lindo! Van a inaugurar el tercer templo. Si Jesús le viró las espaldas al templo, porque ya la esperanza no era en el templo. Ahora la esperanza está en la persona del Redentor de la humanidad. Y tú sabes cuándo va a despertar el judaísmo, cuando todo el mundo esté corriendo, metido, en la ciudad, tú comprendes, de Petra, y estén escondidos allá en las montañas, y de pronto se aparezca uno que lo único que va a hacer es hacer esto. Le va a enseñar las marcas de sus manos. En otras palabras, lo que le voy a estar diciendo, aquí está el sacrificio perfecto. Yo soy la esperanza de Israel. ¿Entiendes? ¡Ay! ¡Hasta crucificado! Imagínate cuánto van a decir. Salimos corriendo ahora, ¿o qué hacemos? ¿Entiendes? Y algo así. No, si yo vine a esa mundo que le está persiguiendo, ¿sabe? Que los cielos ahora, que toda la tierra
Por toda la circunferencia hay millones de ángeles que nada más están esperando que yo diga la palabra. ¿Entiendes? Para acabar, ¿tú comprendes? Con el falso profeta, para acabar con el anticristo, para acabar con todas las fuerzas diabólicas y matar a medio mundo. Por eso es que este es el león de Judá. Él no es el león de Judá para morderte a ti. Él no viene a mordisquearte a ti. No, Él viene a mordisquear a todos los que a través de las edades mortificaron, martirizaron, golpearon, escupieron a la iglesia, o por decir a los redimidos, a través de toda su falsedad. Por eso acá ahí tiene que caer también el falso profeta. ¿Entiendes? Pues, ¿tú? ¿Quién eres tú? No, que yo soy. No, tú no eres nadie. Aquí el único que cuenta soy yo. Y de ahora en adelante, yo voy a controlar qué es lo que pasa aquí en la vida. La candela que nos espera. Tú sabes, en los tiempos que vienen, a cuantos igual que yo, ¿entiendes? No nos van a dejar caminar en las calles de las ciudades del mundo. Candela. ¿Y para qué la candela? Para ver si estamos dispuestos a pasar por lo mismo que pasó Cristo. O si vamos a decir, no me cuelguen a mí, cuelguen a aquel. A mí, no, si yo me vendo, pero mira, hay allá un par de pastores medio locos, vayan y agarren, tú comprendes a fulano y al otro, y tranquen a eso, que eso sí que en lo fácil y en lo difícil, ustedes que me escuchan en el internet, síganlo.